Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a continuar viendo los ciclos. En el video anterior vimos cómo se utilizaba el ciclo while and while. En este caso vamos a combinarlo con un ciclo do loop o un ciclo hacer. Este ciclo lo podemos combinar con el while o lo podemos combinar con un until, que lo vamos a ver en un próximo video. Y esto lo que hace es que ejecuta un bloque de código un número infinito de veces hasta que una condición se cumpla, en el caso del until, o mientras una condición se cumpla, en el caso del while. Utilizando el do, se puede controlar la evaluación de las condiciones al inicio o al final de la estructura. Esto nos permite entonces hacer que se ejecuten por lo menos una vez el ciclo, que siempre se ejecute por lo menos una vez. Y ahora van a entender por qué les digo que por lo menos se ejecute una vez siempre. Bien, vamos a combinarlo primero con el while, que ya es la estructura que conocemos. Entonces trabajamos con el do while loop. Esto viene siendo como un hacer mientras. La estructura es muy parecida al while when, ¿verdad? While end. Solo que esto nos permite hacer la evaluación, como les decía la teoría, al principio y al final de la estructura. Vamos a ver cómo funciona. En la estructura del do while loop es la siguiente. Do while, hacemos la expresión lógica. Si esta expresión lógica me devuelve un valor verdadero, entonces se entra en el ciclo y termina o cierra con la instrucción loop. Una vez llega al loop, él regresa nuevamente y hace nuevamente la evaluación. Mientras i, en este caso, mientras i sea menor que 5, esto devuelve un valor verdadero, entra al ciclo. Cuando ya este valor cuando esta condición devuelve un valor falso, se cierra el ciclo, termina el ciclo y sigue con la instrucción siguiente. Vamos a ver con una pequeña prueba de escritorio y ahora vamos a hacer la comparación con el while end. Bien, tenemos una variable que se llama i y le asignamos el valor 1. Decimos, mientras i sea menor o igual que 5, 1 es menor o igual que 5, me devuelve un valor cierto. Entonces va a la lista y imprime el número 1. Luego incrementa la i en 1. I más igual 1 es lo mismo que decir i es igual a i más 1. Lo recuerdan, ¿verdad? De los shortcuts, los atajos. Bien. Llega al loop y regresa nuevamente. Ya i aquí se incrementó en 1, ahora i vale 2. Dice, 2 es menor o igual que 5. Cierto. Entonces dice, imprimir el valor de i y lo imprime aquí. Luego se incrementa en 1. Y es igual a o más 1, así que i ahora va a valer 3. Se regresa nuevamente y dice, 3 es menor o igual que 5. Cierto. Imprime el valor de i, que es 3. Y se incrementa a 4. Regresa y pregunta, 4 es menor o igual que 5, cierto. Imprime nuevamente el valor de i, que es el 4. Se incrementa ahora a 5. Regresa nuevamente y pregunta, ¿i es menor o igual que 5? Sí, es menor o igual que 5. Imprime el valor de i. Y luego incrementa la i a 6. Regresa y pregunta, 6 es menor o igual que 5. Esto devuelve un valor falso. Y entonces no entra en el ciclo y se va a la siguiente instrucción. Vamos a ver en Excel la comparación de los ciclos que estábamos haciendo desde el video anterior. Decíamos que el while y end while es un mientras la condición sea verdadera. Si es cierto. Entonces, esta es ahora un do while, que es muy parecido al while. Y cierra con un loop. Y es lo mismo, mientras la condición sea verdadera, el ciclo se ejecuta. ¿Ok? Bien, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Supongamos que este valor de i viene por algún motivo cualquiera con un valor de 10. Que i valga 10. Y él va a venir y va a preguntar, mientras i sea menor o igual que 5, y
no es menor ni es igual que 5. Entonces la respuesta va a ser falsa y no entra en este ciclo. No entra en este ciclo y se va a la siguiente instrucción. Entonces en este caso nunca entró en este ciclo y nunca imprimió el valor de i. Por eso es que yo le digo, la siguiente forma del do, que es el do, la condición al final, sí va a permitir que entremos al ciclo por lo menos una vez y ahora vamos a ver cómo funciona bien. Bien, vean aquí, do loop while, hacer mientras, pero este es con la condición al final, la pregunta al final del ciclo. Este ciclo se ejecuta por lo menos una vez y se repite siempre que la expresión a evaluar sea cierta. Por ejemplo, si i es igual a 1, dice hacer, imprimir el valor de i, aquí le imprime, i se incrementa en 1, vale 2, dice, mientras i sea menor o igual que 5, 2 es menor o igual que 5, sí, así que él regresa nuevamente al do, imprime el valor de i, que es 2, i se incrementa a 3, es menor o igual que 5, cierto, regresa nuevamente, imprime el 3, se incrementa a 4, es menor o igual que 5, correcto, regresa nuevamente, se imprime el 4, se incrementa a 5, 5 es menor o igual que 5, sí, regresa, imprime nuevamente el valor de i, que es entonces 5, y se incrementa ahora a 6, dice, mientras i sea menor o igual que 5, ya i vale 6, ya no es menor o igual que 5, así que como aquí es falso, él no regresa al do, sino que salta a la siguiente instrucción. Bien, ¿cuál es la ventaja de hacer la pregunta al final de la instrucción? Que si por algún motivo la i viniera con el valor de 10 por alguna operación matemática que se haya hecho por arriba, ya sea errónea o intencionalmente, y va a venir con el valor de 10 y dice hacer lstlista.items.add el valor de i, y lo que va a hacer es que en la lista va a imprimir el valor de i, que es 10, luego i se incrementa a 11 y él dice mientras i sea menor o igual que 5, 11 no es menor ni es igual que 5, así que no regresa al ciclo y salió. Pero nosotros forzamos a que por lo menos entró la primera vez al ciclo. Y esta es la ventaja de utilizar el do con el while al final. Entonces vamos a compararlo acá con Excel. Entonces tenemos que, aquí vamos a decir que no siempre entra, no necesariamente entra, ¿verdad? Y el do loop while siempre entra por lo menos una vez. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres estructuras que son similares, pero tienen alguna diferencia, algunas ventajas y algunas desventajas una con respecto a la otra. Bien, vamos a ver un ejemplo. Haga un programa que lea el sexo de las personas de una fila. Cada vez que lee el sexo, debe preguntar si desea leer el sexo de otra persona. O sea, no sabemos cuántas personas hay en la fila, ¿verdad? Pueden haber 5, 10, 15, 20. Entonces, usted pregunta si hay otra persona en la fila, usted responde S si hay otra persona y vuelve a leer el sexo. Si usted responde N, hasta ahí llega entonces la lectura. Y luego que usted dice que no vienen más personas en la fila, usted imprime la cantidad de personas del sexo masculino y la cantidad de personas del sexo femenino. Entonces usted va contando cuántos son masculinos y cuántos son femeninos. ¿Ok? Entonces vamos a abrir el Visual Basic y vamos a desarrollar este problema. Bien, vamos a poner solamente un botón aquí que va a decir verificar. Y vamos a hacer que se llame CMB verificar. Ok. Analícelo por 5 o 10 segundos
trata de hacerlo y lo compara con el mío. Voy a darles unos segundos para que lo analicen y entonces empezamos a resolverlo. Muy bien. Ya lo resolvieron. Espero que les haya ido magníficamente bien. Vamos a comparar entonces contra lo que yo voy a hacer. Y a los que no pudieron hacerlo, pues, entonces vamos a aprender cómo se resuelve esta situación. Vamos a programar aquí el botón de la siguiente forma. Vamos a declarar una variable que se llame sexo, que va a contener un valor string, ¿verdad? Un sexo hace string. ¿Qué va a ser M o va a ser F? Muy bien. Vamos a crear una variable que cuente la cantidad de personas de sexo masculino y otra que cuente la cantidad de personas de sexo femenino. Bueno, aquí masculino y femenino, que es el sexo. As by. Vamos a decir que no hay más de 100 personas, más de 255 personas en la fila. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo por el do while loop. Es más, vamos a poner que este botón sea el texto do while. Do while y el loop al final, ¿verdad? Bajarle el mismo nombre que tenía desde un principio. Entonces vamos a decirle que cuando presionamos este botón haga un do while sexo. No, tenemos que crear otra variable que se llame continuar, que también va a ser del tipo cadena, que nos va a decir S o N. Sexo, coma, continuar. Muy bien, ahora sí. Esto es para que vean que aquí yo no vengo con el programa ya en la mente. Yo estoy aquí empezando a resolver un programa que tal vez lo he hecho alguna vez o que tal vez no lo he hecho nunca. Yo estoy aquí programando en vivo. No vengo con el programa ya en la cabeza para desarrollarlo. Así que se pueden cometer errores y, como les digo siempre, no a la primera nos va a salir bien todo. Pueden que surjan errores y es muy bueno que surjan estos errores porque así ustedes pueden ver la forma en que uno encuentra dónde estuvieron los errores y cómo uno los resuelve. Bien, entonces vamos a decir que mientras do while respuesta sea igual a S. ¿Ok? Vale, en una S mayúscula. Y ahora vamos a controlar, ahora vamos a ver cómo funciona también un formato de cadena que no les he explicado. Ustedes lo pueden buscar en mis videos y van a ver las explicaciones, pero aquí se lo voy a explicar por lo menos para resolver este tema.
aunque respuesta me lo está marcando en rojo, quiere decir que esta variable no existe. Mi variable no se llama respuesta, se llama continuar. Entonces vamos a cambiarla por continuar. Muy bien. Ahora sí, mientras continuar sea igual a S. Pero, como yo les digo siempre, a mí me gusta inicializar las variables, porque puede ser que la variable continuar tenga para hacer otro valor que no sea S, y yo lo que quiero es que en la primera vez que llega el do while, inmediatamente entre. Entonces, para forzarlo a que entre, yo digo que continuar es igual a S. Así la primera vez que él entra, por defecto ya continuar tiene el valor de S y inmediatamente va a entrar en el ciclo. Entonces yo le digo, mientras continuar sea igual a S, igual, vamos a poner un input box y le decimos sexo va a ser igual al input box le mandamos un mensaje que diga introduzca o vamos a decir escriba el sexo de la persona y le ponemos como un comentario F o M para que la persona sepa que es F o M, masculino o femenino. Y vamos a ponerle que por defecto vamos a ponerle un título aquí, sexo. Para los que no saben lo que está sucediendo aquí, tienen que verificar, ver el video donde yo hablo de los message box y los input box, para que vean los parámetros que yo estoy escribiendo aquí. Sexo viene siendo el título del cuadro de diálogo que yo estoy enviando y la respuesta que va a ser por defecto, que yo voy a poner por defecto que el sexo es femenino, cosa que si el sexo es femenino ya la persona no tenga que escribirlo, y si es masculino pues entonces lo cambia. Por defecto que sea femenino. Y le decimos entonces, si sexo, con paréntesis, si sexo es igual a M, entonces masculino es igual a masculino más 1. De otro modo, vamos a usar un else if. Else if sexo es igual a F, entonces femenino más igual 1, que es lo mismo que decir femenino es igual a femenino más 1, ¿verdad? De otro modo, mandamos un mensaje de error que diga solo se acepta F o M. Muy bien. Entonces, cuando ya salimos del ciclo, cuando ya vamos a preguntar entonces si desea continuar. Vamos entonces a mandar otro mensaje que nos pregunte si deseamos continuar o si deseamos introducir el valor de otro sexo o el sexo de otra persona. Entonces mandamos un mensaje que diga continuar es igual input box desea continuar contando el sexo. ¿Hay más personas en la fila? Okay, mejor. Hay más personas en la fila. Creo que es un mensaje un poquito más claro que estaba intentando poner. Coma,
Vamos a ponerle aquí un título al cuadro de texto. Continuar. Coma, y por defecto le ponemos que sí, para que la persona no tenga que estar escribiendo si es un sí, solamente escriba cuando es un no. Ok, una vez que la persona responda que no, el ciclo termina y se sale del mismo. Entonces al final decimos, mandamos un mensaje que diga msg box en la fila hay, concatenamos aquí, ampersand, masculino, que es la cantidad de personas de sexo masculino, hombres, vamos a poner, hay tantos hombres y concatenamos femenino, concatenamos nuevamente mujeres. En la fila hay X hombres y Y mujeres. Muy bien, vamos a ver si nos funcionó a la primera, ¿verdad? Bien, dice, escriba el sexo de la persona, F o M. Y el sexo es, si la primera persona de la fila es el sexo F, ya no tengo que escribirlo, ya está escrito. Y simplemente tengo que hacer clic en el botón aceptar o simplemente le doy enter. ¿Ven? Dice, ¿hay más personas en la fila? El más, como tenía teclado en inglés, no me di cuenta que no marcó la tilde. Ok, esto se corrige, es fácil. ¿Hay más personas en la fila? Sí. Como ya dice que sí, le voy a dar enter. Escriba el sexo de la persona. Vamos a poner aquí masculino. Otra cosa. Mi programa está hecho para que veas el sexo F o M en mayúscula. Ahora lo vamos a corregir para que cuando metamos la F o la M en minúscula, también nos los lea, ¿verdad? La persona puede equivocarse al escribir M en mayúscula o en minúscula o la F. Entonces, masculino, ¿más personas en la fila? Sí. Femenino, sí. Femenino, sí. Masculino, sí. Masculino, sí. Bueno, vamos a decirle ya que no. Cuando yo le digo que no, N. Bueno, aquí debemos poner también un mensaje, ¿no? N para no, S para sí, o N y S. Para que la persona sepa, para que el usuario que no sabe, porque yo puedo decir no, o puedo decir sí, y esto me va a generar problemas en mi conteo o hasta en el mismo programa. Entonces hay que darle siempre al usuario un mensaje donde te sugiera, pues, qué es el posible mensaje o la posible respuesta que tú estás esperando de él. Entonces vamos a ponerle que no, en una N. Dice, en la fila hay 3 hombres y 3 mujeres. Si ustedes llevaron la cuenta, pues magnífico. Vamos a arreglarlo un poquito más. Para que, como no llevábamos la cuenta, ya ni sabemos si el resultado me dio lo que realmente era o no. Entonces, para ir verificando que nuestras cosas están funcionando bien, mejor uno va mostrando lo que uno va haciendo, ¿verdad? Vamos a poner aquí un listbox. Que se va a llamar LST texto, LST sexo, que es el que va a marcar el sexo de la persona. Entonces, cada vez que hacemos el do while y introducimos un sexo aquí, y sexo es igual a M, entonces le decimos que en la lista LST sexo.item.add y vamos a poner, si es masculino, una M. Y acá, LST sexo.items.add, como es femenino, una F. Muy bien.
Y para el caso de que la respuesta del sexo sea M mayúscula o M minúscula, podemos poner aquí un OR, si sexo es igual a M mayúscula o sexo es igual a M minúscula, entonces, y acá si sexo es igual a F mayúscula o OR sexo es igual a F minúscula, entonces haga la suma de los sexos. Pero para eso también podemos utilizar una función que se llama uppercase. ¿Okay? Esa función lo que hace es que transforma cualquier palabra o cualquier carácter que usted escriba, eso lo transforma a mayúscula, uppercase, y lowercase se lo transforma a minúscula. Entonces, para comparar con el de mayúscula, lo que vamos a hacer es que vamos a transformarlo, todo lo que usted escriba, en mayúscula. Bien, vamos a ver, lo hacemos aquí, en la lectura. Sexo es igual a uppercase, fíjense lo que dice aquí, devuelve una cadena o un carácter que contiene la cadena especificada convertida en mayúscula. Entonces, todo lo que entre en este input box, ya sea mayúscula o en minúscula, igual él me lo va a devolver como un carácter en mayúscula. Entonces, yo puedo meter una M o una F minúscula, pero ya él va a venir con el carácter en mayúscula, así que no tengo que meter aquí el OR. ¿Ok? Entonces, vamos a correrlo a ver si ahora sí no funciona. Sexo, F. ¿Desea continuar? Sí. F. ¿Desea continuar? Sí. F. ¿Desea continuar? Sí. Ya metimos 3 F. Vamos a meter un solo masculino. M. ¿Desea continuar? N. De no. Dice, en la fila hay un hombre y 3 mujeres. Un hombre y 1, 2, 3 mujeres. Entonces quiere decir que mi programa está funcionando perfectamente bien. Recuerden que los ciclos se utilizan cuando usted no sabe cuántas personas va a haber o cuántas veces usted necesita repetir el ciclo. Entonces esto nos ayuda a que el ciclo termine cuando usted le dice o cuando usted le da una respuesta que usted está esperando para detener el ciclo. ¿Ok? Aquí el tema de la tilde, bueno, nos corregimos. ¿Qué más había que corregir por aquí? Creo que ya el programa está bastante bien. Para hacer un programa sencillo, pues súper bien. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ok. Entonces habíamos visto que el do while, supongamos que la variable continuar venía con una n por acá afuera, n, porque me equivoqué yo o porque se utilizó la variable para otra cosa y venía con cualquier cosa, pues prueba, con cualquier cadena, sin querer, no nos dimos cuenta que la utilizamos para otra cosa y ya venía con data que no era la S para poder entrar al ciclo. Entonces iniciamos do while, en la fila hay 0 hombres y 0 mujeres. Claro, él no está entrando al ciclo, ¿ven? Do while, cuando yo presiono el botón, él viene y dice continuar es igual a prueba. Dice, mientras continuar sea igual a S, como prueba no es igual a S, él no entra al ciclo. Se va de una vez al loop e imprime el mensaje. ¿Ok? Si usted quisiera que forzarlo a que por lo menos la primera vez entre, entonces usted utiliza un do. Vamos a quitar el while de aquí. Do. Y dice loop while continuar sea igual a S. O sea que usted va, por fuerza usted va a entrar la primera vez al ciclo. Y al final usted pregunta si continuar era igual a S. Vamos a probarlo. Miren que continuar viene con el valor de prueba. Entonces yo le digo, escriba el sexo de la persona, F. ¿Hay más personas en la fila? Sí. M. Sí. M. Le decimos que no. Termina. En la fila hay 2 hombres y una mujer. Aceptar. Hay una mujer y 2 hombres. En este caso, él la primera vez entró por obligación, porque él ni siquiera le interesaba saber si tú querías continuar o no. Él te va a mandar inmediatamente a preguntar, ¿verdad?
el sexo de la persona, porque si tú estás corriendo el programa es porque ya existe una persona en la fila, por lo menos. Si no existen personas en la fila, ¿para qué tú vas a correr el programa? Entonces, por obligación te van a mandar a entrar la primera vez. Si nada más había una sola persona en la fila, pues ni modo, le dices después que no quieres continuar y listo. Pero ya entraste, que era el objetivo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las que tú necesitas que por fuerza entre por lo menos una vez. Hay situaciones en las que tú dices, bueno, si entra, entró, y si no entró, no entró. Y no hay ningún problema. Entonces, ahí están las dos situaciones con las que usted puede trabajar con el ciclo do, while, loop o do, loop, while. Bien, espero que esto les haya resuelto cualquier duda, que les haya ayudado, que espero que hayan comprendido, haberme explicado bien. Y nos veremos entonces en el próximo video donde hablaremos del until. Que tengan un excelente día.